Hola, ¿cómo están? Bendiciones, qué lindo poder encontrarnos en estos espacios en los que son espacios para compartir, son espacios para que podamos profundizar en el estudio de la palabra. Acá no hay enseñanza. Ninguna de las que estamos detrás de estos videos busca de ninguna manera enseñar, sino compartir algunas expresiones que se han quedado en nuestro corazón, en nuestra mente y el día de hoy me he planteado un desafío de poder analizar un milagro de Jesús. Vamos a decir, milagros hay muchísimos. Bueno, pero este milagro es distinto. Es distinto porque si bien Jesús cuando estuvo en la tierra sanó, no sé, a un hombre paralítico, a uno mudo, a uno lunático, leprosos, ciegos, muchísimos, recobró la vida de personas que estaban muertas, pero en este caso, vemos un ejemplo distinto del milagro de Jesús. La misericordia es la misma, es movida por el mismo amor, pero tenemos datos que no tenemos de otros milagros. Tenemos quién es, de dónde era, qué se dedicaba, hijo de quién era. Y les quiero hablar de el ciego Bartimeo. Por lo tanto, he puesto como título a este encuentro el poder de las palabras. Está en tres evangelios, está en Marcos, está en Mateos y está en Lucas. Sabemos que los evangelios son complementarios. Sería muy interesante que podamos leer esta misma historia bajo las tres miradas, las tres versiones de estos narradores que vieron lo mismo, pero cada uno le aportó su granito de arena, como decimos nosotros, ¿no? Aún participando todas nosotras de un mismo video, de un mismo hecho, de un mismo evento, tendríamos una mirada distinta. Así que es muy interesante que podamos verlo a través de las miradas de estos tres narradores. Yo hoy lo voy a compartir desde el libro de Marcos, según el relato de Marcos. Marcos, capítulo 10, versículo 46, son poquitos los versículos. Dice, entonces llegaron a Jericó, nos sitúa en un lugar. Y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salieron de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ya nos presentó con detalle, con origen, con identidad a quien iba a recibir el milagro. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. En otros relatos dice, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él daba mayores voces. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y lo llamaron diciéndole, ten confianza, levántate, Jesús te llama. Y él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Este milagro es uno de los milagros, podría decir yo, que cierra absolutamente desde principio a fin. En otros casos nosotros vemos que aquellos que son sanados, que han recibido un milagro, no conocemos más sobre la historia, ¿no? La mujer que tocó el manto, los ciegos, ¿se acuerdan cuando vinieron varios ciegos? Eh, pero en este caso muestra varias cosas en las cuales sería interesante que podamos analizar la vida de Bartimeo. Dice que era hijo de Timeo, que estaba tirado en el camino, ¿sí? O en la calle, en la vereda, como podríamos ver hoy. Eh, podría ser una forma, una definición de lo que era su vida. En aquel tiempo era muy difícil transitar una vida con algún tipo de discapacidad, como se le llamaba, ¿no? Una capacidad distinta, una vida diferencial. Era muy difícil, por lo tanto era muy raro que una persona ciega, sorda, muda, paralítica tenga un cupo laboral y que pueda ingresar al campo del trabajo. Por lo tanto, su destino prácticamente era la mendicidad, era pedir, estar en la calle. Y Bartimeo no era la excepción, él estaba pidiendo al costado del camino. Dice Lucas, el libro de Lucas, que cuando él escucha el bullicio pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué pasó?
Entonces la gente que está en los alrededores le dice, es Jesús el Nazareno, o le responden también Jesús de Nazaret. Y él hace una expresión, él hace un llamado especial, porque lo que quería era eso, promover la atención de Jesús. Y le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces esta es una discusión que se plantea un poquito más adelante entre los fariseos. Y dice, ¿cómo se dice que es hijo de David? Imposible, David había vivido cerca de 1000 años antes. Es muy interesante, quisiera redondear sobre 3 o 4 ideas, pero es muy interesante. ¿Qué significaba esa expresión hijo de David? No era literal que era un hijo de David, pero sí nos damos cuenta que él sabía o lo había reconocido, porque Cristo era una expresión que significaba ungido, llamado, pero que diga que era de Nazaret, estaba dando un dato de que Jesús era el Mesías, el que el pueblo estaba esperando. Entonces él, al decirle hijo de David, se hace eco de una promesa que le hace el Padre al rey David en 2 de Samuel 7, 12 al 16, si lo quieren leer. Dice, y te voy a dar un descendiente, ese descendiente va a ser un rey justo, que va a obrar con justicia, que va a reinar sobre Israel para siempre. Estaba haciendo referencia a Jesús. Entonces él denota un conocimiento, una identificación, sabe a quién le grita, sabe a quién quiere llamar la atención. Y otra cosa que tenemos para analizar en otro momento quizá, cuando él se levanta, lo llevan, le dicen, vení que te está llamando, él arroja su capa. La capa era en ese momento un manto especial que tenían las personas que mendigaban, en las cuales se tiraban a la vereda, podríamos decir, bien al piso, y se cubrían con eso, y allí era que pedían, o lo ponían en el suelo y se sentaban arriba, era como su instrumento de trabajo. Él arrojó todo, tenía una fe impresionante, que llegando a Jesús eso no lo iba a necesitar más. Entonces cuando se acerca me llama la atención que Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Y alguien podría decir, ¿no es una pregunta obvia? Frente a una persona ciega que está mendigando, ¿qué va a venir a buscar? ¿Qué es lo que estaba esperando Jesús? Jesús estaba esperando que este hombre exponga su necesidad, que lo pida, que lo diga, que lo verbalice. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa eso? Solemos quejarnos de situaciones en las que vivimos y no puedo creer que esto me está pasando, pero convertimos esa situación en un ruego, en un pedido. ¿Lo convertimos en oración o simplemente estamos estancadas y sentadas ahí en el piso, viendo nuestra situación, creyendo que ese va a ser nuestro futuro? ¿Creemos que Jesús tiene el poder para cambiar esa situación? Sí. ¿Se lo pedimos? Y podríamos decir, pero cuando Jesús les enseña a orar, les dice, el Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad, aún antes de que ustedes se lo pidan. Entonces diríamos, ¿es necesario? Es necesario. Jesús le dice, casi en una frase que podríamos decir innecesaria, ¿qué quieres que haga? Y él le dice, recobrar la vista. Nosotros convertimos nuestra situación, nuestro problema, en un grito esperanzador. ¿Lo buscamos o esperamos que Él venga a nosotros? Él nos llama. Llamamos la atención de nuestro Padre y de su Hijo a través de ruegos, peticiones, alabanzas, oraciones. ¿Lo hacemos? Bartimeo es un ejemplo de saber qué necesita, qué quiere dejar, a dónde quiere ir, a quién le quiere pedir y qué quiere cambiar su vida. Tiró su manto. Y a diferencia de otros, dice, de otras sanidades, dice que Bartimeo siguió a Jesús. Seguramente Bartimeo se debe haber agrupado entre los discípulos y se debe haber convertido en un seguidor más. El poder de las palabras. Hijo de David, ten misericordia de mí. Poner en palabras nuestras necesidades y hacerlo con insistencia. Si Bartimeo hubiese abandonado su pedido porque muchas voces le decían, no, basta, cállate, estaba en una situación postrado en el piso. A la vista de Jesús no existía. Pero ¿qué es lo que él hizo? Se hizo ver.
Hijo de David, ten misericordia de mí. Que ese sea nuestro llamado, que esa sea nuestra insistencia, nuestra convicción, y arrojemos lo que nos esté atando a la situación que queremos dejar. Que Dios las bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.